El día de hoy voy a hablar de un sentido. A ver si el título se llama "Y se hizo la luz", ¿cuál creen que va a ser? La vista, exactamente. Ese va a ser el tema del día de hoy. Hablaremos de la vista, pero no solamente de una vista física, hermanos. Es una vista que va más allá. Según el sistema de salud visual a nivel mundial, hizo un reporte en el año 2023, en el agosto del 2023, donde dice que hay 2.200 millones de personas con deterioro visual. Esto quiere decir que 1 de cada 4 personas en el mundo tiene un problema. Algunos no lo han tratado o algunos ya tienen un tratamiento, pero la estadística es que de cada 4 personas, 1 tenga un problema visual. De las enfermedades más comunes son a las que se deben la miopía, el astigmatismo y las cataratas. Estos son los problemas más comunes, que puede ser desde un problema pequeño hasta la pérdida de la visión. Dice que de ese 2.200.000, 1 millón ni siquiera sabe que tiene ese problema o ni siquiera se ha atendido y andan así por la vida con su problema, y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces yo, por ejemplo, yo tengo un problema en uno de mis ojos y así duré viviendo casi como 18 años o más, hasta que un día jugando me tapaba un ojo y veía una cosa y me tapaba el otro ojo y pues ya me daba cuenta que no veía. Entonces fue como descubrí que yo tenía un problema con uno de mis ojos. Y muchas personas se nos hace normal. Yo platicaba con una persona y me decía: es que yo en la noche veo como que los focos como estrellitas, así como piquitos. Y le digo: pues eso no está normal, porque pues un foquito se ve redondito, ¿no? Entonces a veces tenemos ese problema en nuestras vistas y no nos damos cuenta. Podemos andar por la vida así como si nada pasara. Y ya mientras anduve investigando qué decía el sistema de medicina a nivel mundial acerca de la ceguera, me encontré con unos datos curiosos que quiero compartir con ustedes. Dice que nuestro cerebro, cuando una persona pierde por completo la vista, tiende a desarrollar partes de su cerebro que están asociadas con el oído. Entonces tal vez una persona que no ve, al momento de escuchar un ruido, como que la parte de su cerebro se relaciona, como que su mente está tratando de averiguar qué es lo que está. Yo recuerdo una película que una vez vi de un superhéroe, no sé si alguien por aquí la ha visto, es de esa serie de superhéroes de Marvel, creo que, si no mal recuerdo. Este superhéroe era ciego, pero por medio del ruido, las ondas sonoras chocaban con los objetos y las escuchaba, y como que él en su mente transformaba esos ruidos en una imagen. Esa es una de nuestras capacidades de aquellas personas que han perdido la visión. Otro dato curioso que también descubrí es que cuando una persona no ve nada, muchas veces no entendemos qué es no ver nada. Nosotros pensamos que es que ve negro, o sea, que como cuando nosotros cerramos los ojos. Pero dice este estudio que literalmente cuando las personas han perdido la vista es porque se ha perdido la comunicación entre el ojo y el cerebro. Entonces es no ver nada, ni siquiera ven negro. No saben cómo explicar esa sensación. Es como si nosotros quisiéramos explicarle a alguien, un ciego, qué es el color rojo o el color amarillo. Así nosotros, si un ciego nos quisiera explicar qué es no ver nada, pues es como que algo que no podría explicarnos. Entonces es algo tan increíble que a veces no nos ponemos a pensar y no valoramos el sentido de la vista que tenemos. Dice otro dato curioso acerca de la vista, que cuando uno pierde la visión, sus demás sentidos se agudizan. Por ejemplo, en el caso de los ciegos, ellos desarrollan mucho el tacto. Por ejemplo, ellos usan un sistema de lectura que es el sistema Braille. No sé si alguien lo ha escuchado. Es un sistema de puntitos donde una persona con discapacidad visual pasa su mano sobre ese papel o donde está escrito en el sistema y puede leer lo que dice ese libro. Y dice que una persona con ese problema visual
su sentido se ha agudizado que puede leer hasta 5 sílabas por segundo, mientras que una persona que, por ejemplo, yo si quisiera aprender el sistema braille, mi sentido no es tan agudo, yo solamente, el promedio es que yo puedo descifrar 10 sílabas por segundo, mientras que una persona ciega puede leer hasta 25, o sea, más del doble, porque sus sentidos se han agudizado, su sistema nervioso, su sistema de neuronas se unen de una forma diferente para compensar esa discapacidad que tiene. Y ya nada más por último, un último dato curioso que salió ahí mientras estaba investigando un poco sobre el problema de cuestión visual. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si una persona que es ciega, que nunca ha visto en su vida, tiene pesadillas? ¿Alguien ha preguntado eso en su vida? ¿No se han preguntado? Pues según aquí dice que hubo una investigación en un centro médico en danés, donde en esa clínica se dedican a hacer estudios acerca del sueño. Y dice que las personas que han nacido ciegas y que toda su vida han permanecido ciegas, tienen 4 veces más la posibilidad de tener una pesadilla. Y esto se debe a que a diario viven con un estrés constante, porque se imaginan lo que ha de ser andar caminando sin nada, sin ninguna protección ni nada. Entonces sus sentidos están siempre alerta, están siempre muy atentos a todo. Entonces en su mente, su cerebro siempre está como muy cargado de mucho estrés. Entonces eso le provoca, no sé realmente qué es lo que sueñen o no sé cómo sea su sueño, pero tal vez su sueño no es un sueño que puedan descansar, o sea, duermen como con estrés. Yo me ha pasado cuando tengo algo en el trabajo que me quedo pensando, pues ya al ratito estoy soñando que estoy trabajando, ¿no? Así yo me imagino con las personas con esa discapacidad, que en lugar de dormir con tanto estrés en el cual han vivido, su cerebro se queda en esa forma, hermanos. Qué sorprendente, ¿no, hermanos? A veces no nos damos cuenta y no valoramos nuestros sentidos hasta que desgraciadamente tenemos alguna enfermedad o padecemos algo, un accidente o algo, es cuando realmente valoramos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y no me cabe la menor duda que todo esto que hoy tenemos, los sentidos, tanto del olfato, la vista, el tacto, el oído, todos los sentidos que tenemos, hermanos, no es por simple casualidad, no es porque de la nada aparecieron los sentidos, es por obra de un creador, alguien que diseñó nuestro sistema de tal manera que todo funcione de una manera perfecta, porque no es algo tan sencillo. A veces ni siquiera con la tecnología se han desarrollado lentes que tengan la misma capacidad que la que tiene un ojo. Son cosas muy sorprendentes, cómo es que nuestro ojo se adapta a la luz, cómo es que nuestra retina se dilata o se cierra dependiendo cuánta luz estamos recibiendo. Pero el día de hoy, hermanos, no solamente quiero hablarles de un tema totalmente físico. El día de hoy yo les quiero hablar de una ceguera que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Es algo que sobrepasa ese nivel físico. Así que para esto yo voy a tratar de explicarles en qué consiste. ¿Alguna vez han escuchado la obra de regeneración? La obra de regeneración del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas. Por allá afuera, ¿sí lo han escuchado? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice que no? Bueno, pues el día de hoy, para explicarles este tema, voy a estar en el libro de 2 de Corintios, del capítulo 3 al 7, pero ahorita, perdón, del capítulo 3, versículos 7 al 18, pero ahorita tantito voy a hacer una breve introducción y ahorita vamos más para allá. Dice que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, para ser exactos, si recuerdan mi predicación pasada, hablé acerca de Moisés, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y le pedía a Dios que le permitiera ver esa gloria, y que Dios le respondió que no era posible que un hombre viera su gloria y pudiera vivir. Entonces Dios le dijo que se ocultara bajo una peña mientras él pasaba y hacía pasar sobre él quién era nuestro Dios, y proclamó que él era Jehová, grande y misericordioso, y empezó a decir parte de sus atributos de nuestro Dios.
Eso sucedió en el libro de Éxodo. Y dice que Moisés recibió yo diría como una descarga de energía, una descarga así que, órale, qué sorprendente. Así ha de haber sentido Moisés cuando pasó la gloria de nuestro Dios sobre de él. Y eso que Dios le dijo: voy a pasar y solo verás una parte de mí, te voy a tapar con mi mano para que no seas consumido, no seas sorprendido por tanta grandeza. Yo supongo que uno no puede ver a Dios simplemente porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es maravilloso, Dios es tanto lo que tiene, que nuestros ojos físicos no pudieran resistir tanta perfección. Yo recuerdo un ejemplo, cuando hice un proyecto en la universidad, de una materia, para entregar al proyecto al día siguiente, tenía que, como yo estudié algo de mecánica, entonces tenía que soldar unas cosas de esa, no sé si han visto cuando soldan y que sale una chispa así, y que alumbra mucho. Para eso se usa una careta, para que no solamente la luz no te dañe tus ojos, sino también el calor que sale, como es una radiación, te quema tu rostro. Pero como yo estaba aprendiendo a soldar, pues se me hizo muy fácil, me puse a soldar. Yo decía, pues nada más cierro los ojos y ya no me pasa nada. Y estaba solde. El chiste de que terminé mi trabajo que tenía que entregar a la escuela, y ya me fui a dormir. Y al otro día, hermanos, cuando desperté, mis ojos los tenía hinchados de tanta exposición que tuve hacia esa luz. Ni los podía abrir, y los abrí así como todos hinchados, rojos. Parecía que había ido a la playa, no sé, hermanos, parecía que había estado ahí bronceándome. Todo quedé requemado, así quedé bien. Y solo por no haberme puesto una careta. ¿Se imaginan, hermanos, si pudiéramos ver a nuestro Dios, qué pasaría con nosotros? Sí, hermanos. Pero bueno, dice que Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y dice que en ese tiempo no comió ni bebió nada. ¿Se imaginan, hermanos, la belleza de estar con nuestro Dios en plena comunión con Él, hablando de día y de noche, de día y de noche? No comió ni bebió, como está escrito, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, Dios hablando a Moisés, y Moisés maravillado de esa gloria, maravillado de tanta grandeza que estaba recibiendo? Decía un comentarista, Dios le estaba predicando a Moisés. ¿Imaginan estar en primera fila de la palabra de Dios expuesta ante Moisés, y Moisés escuchando? Y mientras Moisés estaba ahí, tenía un propósito, porque capítulos anteriores dice que Moisés ya había ido una vez y Dios le había escrito las tablas de los mandamientos, pero cuando regresó a ver lo que estaba haciendo su pueblo, vio que su pueblo estaba en rebelión, y Moisés se enojó y rompió las tablas. Pero Dios, en su grande misericordia, le dijo a Moisés que volviera y que escribiera unas nuevas tablas. Entonces, en ese tiempo, cuando Moisés estuvo hablando con Dios 40 días y 40 noches, le fue revelado lo que era la ley del antiguo pacto. Y ahora sí, hermanos, si me acompañan en Éxodo 34, por favor, del versículo 29 al 30. ¿Ya lo tienen por ahí? Y dice así: y aconteció que cuando descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Su rostro parecía como un sol o como una estrella, yo me imagino. Decía que Moisés iba descendiendo del monte con las tablas en sus manos, y su rostro resplandecía. Y dice que después de haber hablado con Dios, que resplandecía después de haber hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí su piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a Dios, tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, de tanta belleza que irradiaba Moisés, el pueblo se espantó, dijo, ¿qué está pasando? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eso que solo era el reflejo, ni siquiera, hermanos, no era ni siquiera una pizca de la gloria de Dios, era solamente por haber estado con Dios hablando. Es como
Yo me acuerdo de unos cositas así que son como juguetitos que brillan en la noche. No sé si los han visto, que son de plástico, que son figuritas que en la oscuridad brillan. No sé la verdad cómo funcionan, pero yo decía de niño que en el día yo me acuerdo que las sacaba al sol y decía, para que se recarguen, y en la noche las sacaba y las veía abajo de mi cobija y ya brillaban. Yo decía que se recargaban con el sol. Fluorescentes, exactamente. Imagínense, hermanos, el rostro de Moisés. Después de haber estado con Dios, su rostro brillaba, hermanos. Pero, hermanos, esa gloria que resplandecía del rostro de Moisés, el pueblo que estaba con él se espantó, hermanos, tuvo miedo. No es como ahorita que tú y yo digamos, oh, wow, sino ellos tuvieron miedo, porque en capítulos anteriores dicen que el pueblo había renegado en contra de Dios. ¿Se imaginan lo que han de haber sentido? Él es el Dios que nos liberó de Egipto, al que ahora hace resplandecer el rostro de Moisés. Y nosotros, ¿cómo nos hemos comportado ante Dios? ¿Cuántos de aquí quisieran experimentar esa gloria? ¿Alguien de aquí quisiera experimentar esa gloria que sintió Moisés? ¿Sí? ¿Qué ha de haber sentido Moisés cuando estuvo ahí delante de Dios hablando? Mucha emoción, me imagino, su rostro. ¿A quién de aquí quisiera que su rostro brillara así de amén, amén? Por acá, ¿quién quisiera que su rostro brillara? Amén, gloria a Dios. Pero, hermanos, si ahora sí me acompañan en el libro de Corintios, segunda de Corintios, por favor. En el capítulo 3, por favor, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Escuchen bien, hermanos. Si nos maravilló lo que Moisés vio, pongan atención en esto. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. En versículos después del libro de Éxodos dice que ese brillo se fue desvaneciendo. Y aquí Pablo nos está enseñando que la gloria de ese antiguo pacto fue grande, hermanos, pero dice que cuánto no más va a ser la gloria que hemos recibido en nuestros tiempos por medio del Espíritu. Si nos asombra lo que vivió Moisés, cuánto más no nos debe de asombrar lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice que el antiguo pacto era un pacto de muerte que fue grabado en piedras. Aquí Pablo nos dice que era un pacto de muerte porque, como bien lo sabemos, ¿cuál era la paga del pecado? La muerte. Y fue grabado en unas piedras, porque más adelante, cuando Pablo hace referencia que la ley, ya no vivimos por la ley, quiero que pongan atención dónde fue grabada esa ley. Fue grabada en piedras, hermanos. Pero ahora Pablo dice que el rostro de Moisés brillaba tanto que él tuvo que colocarse un velo para que cuando hablara con su pueblo no se espantaran, o sea, pudieran acercarse. Es como si ahorita mi rostro brillara tanto que los deslumbrara o algo así. Entonces me tengo que poner algo delante de ustedes como una barrera para que ustedes puedan escuchar la palabra. Dice que en esos tiempos Moisés, cada que hablaba a su pueblo, se tenía que poner un velo, y ya cuando entraba a hablar con Dios, ese velo se lo quitaba y hablaba otra vez con libertad con Dios. Y continuando en 2 de Corintios, en capítulo 3, del 8 al 9, dice que como no era más bien con gloria el ministerio, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gloria a Dios, hermanos. Si ese ministerio, hermanos, donde éramos condenados por la ley, era algo glorioso, algo tan hermoso, tan precioso, ¿cuánto no es glorioso este ministerio que tenemos el día de hoy? El glorioso ministerio de justificación, que es por medio del Espíritu. Gloria a Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Dice que así como el brillo del rostro de Moisés tenía que menguar, tenía que desvanecerse, así
aquella ley que había sido grabada en piedras tenía que menguar porque tenían que darle entrada a un nuevo pacto. Si nosotros leemos nuestras Biblias, se le llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o también pudiera ser el nuevo pacto, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y apoyándonos de un versículo, dice que la ley se introdujo para que nosotros conociéramos la gravedad de nuestros pecados. Esa era la principal función de la ley. Cuando la ley le fue revelada a Moisés, fue para demostrarnos qué tan santo es nuestro Dios. Y si nosotros no cumplíamos alguna de esa ley, era porque no estábamos a la altura de nuestro Dios. El problema fue, hermanos, que quisimos justificarnos ante Dios por el cumplimiento de esa ley, cuando en realidad, como bien lo dice la palabra de Dios, no había ninguno justo que pudiera cumplir esa ley al pie de la letra, solamente Jesús, nuestro Salvador. Entonces, esa ley fue dada para que nosotros viéramos qué tan justo es nuestro Dios y qué tan nosotros podemos romper esa ley en cualquier momento. Y dice que donde abundó la ley, donde estaba la ley, había mucho pecado. Y tú me dirás, ¿por qué, hermano? Porque cuando a uno en ese tiempo, cuando conocían la ley, se daban cuenta que algunas cosas no eran gratas delante de Dios, pero si eran ignorantes, pues no sabían que eso no era grato delante de Dios. Por eso dice que donde estuvo la ley, abundó el pecado. No es que eso nos daba libertad de pecar, no, hermano. Es que la razón, el conocimiento nos hacía entender qué cosas no agradaban a Dios o qué cosas iban en contra de la voluntad de Dios. Pero donde abundó el pecado, abundó la gracia. Porque aún donde había más pecado derivado de la ley, allí más estaba la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos no glorifican al nombre de nuestro Dios? Gloria a Dios, hermanos. Y continuando con el libro de Corintios, en el capítulo 3, versículo 11 del 10 al 11, dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, mas en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mas lo que más glorioso será lo que permanece. Gloria a Dios, hermanos. Los hebreos, ellos tienden, cuando quieren darte algo que es muy importante o algo que quieren enfatizar, repiten una cosa y vuelven a repetir. Si se dan cuenta, en el versículo anterior ya Pablo nos había dicho que el ministerio de ahora es glorioso, y aquí en este versículo Pablo nos vuelve a decir que el ministerio que permanece hasta el día de hoy es aún más glorioso que el ministerio que ya pasó. El ministerio de los días de hoy es aún más, podemos sentir esa gloria de nuestro Dios, podemos sentir más palpable ese ministerio del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y continuando con la lectura de Corintios, dice: así que, teniendo esperanza, usamos de mucha franqueza, y que como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún el día de hoy, cuando se lee Moisés, ese velo está puesto sobre el corazón de ellos, pues cuando se convierten a nuestro Señor, el velo se les quitará. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la ceguera que les vengo a hablar el día de hoy? Es de un velo que teníamos en nuestros ojos, porque dice que nosotros, al igual que el pueblo de Dios, hasta el día de hoy, ese pueblo sigue leyendo la ley de Moisés como si tuviera un velo en sus ojos, con ese mismo velo que Moisés usaba para no estar directamente con su pueblo. Así cada vez que leen a Moisés, a los profetas, ese velo sigue en sus ojos, sigue en su corazón. Pero dice que cuando se convierten a Cristo, ese velo se les es quitado, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la grandeza y el poder que tiene nuestro Dios Salvador?
¿Se dan cuenta, hermanos, que antes tú, yo, todos nosotros, hermanos, teníamos un velo, hermanos, en nuestros ojos, el cual no nos permitía conocer esa gloria de nuestro Dios? No nos permitía, es como si tuviéramos como esa enfermedad que se llama las cataratas. Vemos como borrosos, ¿no? Bueno, yo no tengo cataratas, pero dicen que las cataratas es como si tuvieras una telita en tus ojos que no te deja ver. Dicen que cuando nos volvimos a Cristo, ese velo, eso se nos quitó de nuestros ojos, hermanos. Y hoy, hermanos, ¿cuántos aquí podemos decir amén? Yo veo esa luz que ha resplandecido en nuestros ojos. Porque ahora, hermanos, ya cuando nosotros leemos esa ley, leemos a cualquier libro de la Biblia, ese entendimiento ya no se nos quedó como con un velo, ya ahora ya podemos entender la palabra de nuestro Dios. Y así como dijo en Génesis, y sea la luz, y la luz fue hecha, así es en nosotros, hermanos. Cuando Dios obra en nuestras vidas, dice, sea la luz, y la luz es hecha. Podemos ver, podemos vivir, podemos sentir por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y Él es fiel, hermanos. Y así como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, del 3 al 6, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Al que no se le es quitado ese velo, no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacer que un hombre siendo viejo vuelva a nacer? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, así como diciendo: no, Nicodemo, así no son las cosas. Diciendo: el que nace del Espíritu y de agua es una nueva criatura, hermanos. Porque el que nace de carne, carne es, hermanos. Por eso la importancia de cuando el velo se nos es quitado es cuando somos esa nueva criatura para gloria de Dios. Nuestro entendimiento, hermanos, es destapado. Es como aquel que decía: ¿cómo nosotros siendo malos, siendo pecadores, cómo nos va a agradar algo que es santo, santo, santo? Hermanos, no es por nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas quien nos guía, quien nos lleva y quien nos conduce hacia el Padre. Él es el Espíritu Santo, el quien nos ha hecho nacer de nuevos, hermanos. Y hoy, hermanos, dice que la única forma que podemos nacer de nuevo es por medio del Espíritu. Y yo creo que muchos recordaremos esa historia donde Ezequiel fue llevado en el Espíritu a un valle de huesos secos. Y dice que son huesos secos porque son huesos que ya tenían mucho tiempo. No era un hueso que acababa de estar ahí, ¿no? Como cuando uno se come un pollito y lo chupa el hueso y deja ahí el huesito. No, hermano, eran huesos ya secos. Yo me imagino que ya hasta tenían polvito, ya se estaban deshaciendo. Y Dios le preguntó a Ezequiel, dijo: ¿estos huesos volverán a vivir? Y Ezequiel respondió sabiamente: solo tú lo sabes, Dios. O sea, porque Dios es capaz de hacer todo, hermanos. Dios es capaz de hacer todo posible. Y Dios le mandó algo a Ezequiel, dijo: profetiza sobre esos huesos secos y los huesos secos vivirán, cobrarán vida, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nosotros éramos esos huesos secos, hermanos. Éramos esos huesos ahí ya todos casi que deshechos, así ya. No éramos aquel huesito que acabábamos de comer, no, hermano, ya éramos así ya, casi que polvo, hermanos. Pero el Espíritu Santo de nuestro Dios entró a nuestras vidas y nos dio tendones, nos dio músculos y nos dio vida, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Glorifiquemos el nombre del Santo Padre Celestial. Pero, hermanos, quiero que pongan atención. Dios le dijo: profetiza, habla, hermano, habla a los huesos y los huesos vivirán. ¿Se dan cuenta? Profetiza, habla, predica, hermano. ¿Quieren que los vivos vuelvan a vivir? Predica la palabra de Dios. Predica el evangelio, hermano.
para que esos huesos secos vuelvan a vivir, recobren la vida. Pero no es ni por mí ni por ti, hermano, es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le da vida a los huesos secos. Porque dice Primera de Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea que esto es por parte de Dios, no es de nosotros. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, nosotros, hermanos, si uno realmente no se convierte a Cristo, por más que yo lea, yo me puedo aprender esta ley, yo me puedo aprender los profetas, yo me puedo aprender el Nuevo Testamento, hermanos, pero la sabiduría, por mi sabiduría, hermanos, no voy a nacer de nuevo, no voy a tener esa comunión con Dios. Es por medio del Espíritu. Porque dice, Dios, por medio de la sabiduría, ¿ya me tiene el versículo? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, por algo que no es algo como algo común, algo que tú dices, ¿cómo que por una predicación voy a cobrar vida? Por medio de la predicación le agradó a Dios salvar a los creyentes, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Por eso, hermanos, yo en esta tarde, hermanos, yo te invito, hermano, compartamos de esa vida que hemos recibido. Compartamos de esa palabra que un día nos hizo abrir los ojos, que un día cobramos vida. Prediquemos del Evangelio, prediquemos las buenas nuevas, prediquemos el Evangelio de salvación para todo aquel que confía en nuestro Dios. Y tengan la confianza que aquel que nos mandó a predicar estará con nosotros, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Porque como se los decía, ni tú ni yo tenemos el poder de dar la vida, porque la vida se encuentra en aquel que es la vida. Gloria a Dios, hermanos. Porque dice en Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz que resplandece, hermanos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando la palabra de Dios está en medio de la oscuridad, en medio de cualquier tiniebla, hermano, de cualquier, que ustedes digan, aquí está bien oscuro, aquí no se ve nada, hermanos, pero si la palabra de Dios está ahí, hermanos, ahí está la luz, hermano. Ahí está la luz que alumbra a todos ellos, hermanos. Y como dice, y tú me dirás, pero ¿qué espíritu es del cual me hablas? ¿O qué es el espíritu? Si me acompañas en 2 de Corintios 3, 17 al 18, dice, porque el Señor es el Espíritu. Gloria a Dios, hermano. El Señor es el Espíritu. Como una vez se los platiqué y se los prediqué, Padre, Hijo y Espíritu. 3 personas diferentes, un mismo ser, un mismo Dios. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos. Glorifiquemos su santo y bendito nombre, hermanos. Y dándole lectura a los versículos dice, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay libertad, hermanos. Porque por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierto como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, ahora ya no hay un velo delante de nosotros. Ahora ya podemos ver la gloria de Dios como si estuviéramos delante de un espejo. Porque, hermanos, esa es la obra del Espíritu transformando nuestras vidas, para que sea gloria sobre gloria. O sea, si el antiguo pacto fue glorioso, ahora es más glorioso el nuevo pacto que estamos viviendo. Y entonces dice, el Padre nos escogió mucho antes de la fundación, antes de que todo fuera creado, ya habíamos sido escogidos por el Padre. El Hijo nos justificó ante el Padre, Él cargó con nuestros pecados, Él nos entregó su vida justa. Y ahora, hermanos, el Espíritu Santo nos da vida, hermanos. Él abre nuestro entendimiento, Él nos permite ver esas cosas ocultas, hermano, lo que no entendíamos ni con la mayor sabiduría, no entendíamos si no es por medio del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, hermanos, el velo se es quitado de nuestros ojos. Ahora podemos ver a Dios como si estuviéramos viendo un espejo, hermanos.
Yo los invito, hermanos, que esa gloria, hermanos, resplandezca en nosotros, hermanos, que esa obra de transformación del Espíritu Santo, hermanos, seamos como Moisés, pero ahora con una gloria sobre gloria, hermanos, que no solamente seamos hacedores no solamente nos aprendamos su palabra, sino más bien seamos hacedores, hermanos, compartamos la palabra y hagámosla, hermanos, que esa palabra sea nuestro diario vivir, hermanos. Y a diferencia que en el antiguo pacto la gloria de Dios, el resplandor de Moisés, que era la gloria de Dios, fue desvaneciendo, hermanos, así como en el antiguo pacto fue desvaneciendo. Aquí es al contrario, hermanos. Cuando uno más se entrega a Dios, cuando uno más lee de su palabra, cuando más tiene comunión con Dios, aquí es al revés, hermano. La gloria va subiendo, gloria sobre gloria. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Así que ya para concluir, hermanos, yo resumí unos puntos que, por ejemplo, está en el Salmo 119, 18. Muchas veces yo cuando leo la palabra de Dios, yo digo: Padre, ilumíname con tu Santo Espíritu. Padre, habla a mi corazón. Padre, hazme entender, porque yo soy ignorante. Padre, yo desconozco. Pero, hermano, el Espíritu Santo te ilumina. Y dice el Salmo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley no solamente son unas leyes y estatutos. Los profetas no solamente hablaban de algo que iba a suceder. Los libros de historia, Génesis, Levítico, no solamente es un libro de historia, hermano. Tienen ahí una enseñanza que por medio del Espíritu Santo podemos adquirir, podemos recibir. O como dice el Salmo, igual 119, 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si esa ley no la atesoramos en nuestro corazón, si esa ley la grabamos en nuestro corazón. Yo cuando empecé mi prédica les dije que la ley de Moisés, ¿en dónde fue grabada? En las piedras. Y por ahí dicen que las piedras cobrarán vida. Ahora esas piedras, hermanos, es nuestro corazón. Ahora esa ley que esté impregnada en nuestro corazón. Ya la ley dejó de pasar, estar como en la primaria. Yo me acuerdo que imprimían el reglamento y lo pegaban en la entrada. Debes de llegar temprano, debes de bañarte, cortarte las uñas y todo lo que le dicen a los niños, ¿no? Hermano, la ley no está escrita en un papel, no está escrita en una piedra. La ley está escrita en el corazón. Así debe de estar. Como dice el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Hermano, la ley está grabada en medio de mi corazón. Y así, hermanos, yo te invito que esa ley se grabe en lo más profundo de tu corazón, que esa palabra de Dios quede impregnada en tu corazón por medio de esa obra que ha hecho esa transformación en tu vida y en mi vida, hermano. Yo sé que todos aquí hemos nacido de nuevo. Hemos vivido lo que es volver a nacer por medio del Espíritu. Como cuando fuimos bautizados, decimos que somos bautizados en agua, pero también somos bautizados en el Espíritu, hermanos. Hemos vuelto a vivir, hermanos. La venda se nos ha quitado. Ahora somos nuevas criaturas para gloria de Dios. Gloria a Dios, hermano. Glorifiquen su santo y bendito nombre, hermanos. Yo recuerdo que cuando hace tiempo, yo siempre dije: algún día voy a predicar de soy nueva criatura. Siempre dije: algún día voy a predicar de soy nueva criatura. Y cuando estaba haciendo esta predicación, yo no sabía si titularla soy nueva criatura o se hizo la luz. Pero pues, estuve en un dilema, pero no importa el título, hermano. Lo importante es de que seamos esa nueva criatura. Que la luz resplandezca en tu vida, hermanos. La luz del Espíritu Santo, hermano. Predica, hermano. Sé esa linterna que lleva la luz. Porque no somos la luz, somos solamente el portador. Somos el que habla, pero el Espíritu Santo es el que transforma las vidas. El Espíritu Santo es el que puede quitar ese velo, ese como si se hubiera quedado trabado en nuestra mente y no entendiéramos, pero llega el Espíritu Santo y órale, ya entiende, y ya como que todo se te mueve y
como cuando en la computadora o los videojuegos de antes se quedaban trabados, le pegabas o lo que sea y ya volvió a funcionar. Hermano, así no es el Espíritu Santo, pero para que me entiendas, el Espíritu Santo llega y te sacude y te dice, y sea la luz, y la luz se echa, hermanos, en cada uno de nosotros. Y si alguno de nosotros, hermanos, no ha nacido de nuevo, hermanos, yo les invito que se acerquen a Dios, que expongan esa necesidad de conocerlo, que se expongan ante Él como aquel que lo ha salvado, como aquel que puede perdonar toda esa maldad, todo ese pecado. Solamente de Él puede hacerlo, hermanos. Si tú no has nacido, entrégate a Dios, confiesa tu pecado y Él te dará esa vida eterna, hermanos. Gloria a Dios.